¿Tú crees que el periodismo de guerra, de conflicto, de alguna forma contribuye a la propagación de la violencia o una exacerbación, coño, exacerbación del dolor, como una especie de pornografía, eso, del dolor, etcétera? ¿O crees que no tiene nada que ver? Mira, una guerra sin documentar es una guerra más salvaje. O sea, partamos de que una guerra sin que haya testigos oculares de lo que está pasando, sin cronistas del dolor, sin personas que vean y cuenten a lo que pasa a personas que están a miles de kilómetros, es con total seguridad un conflicto más dramático. O sea, ayer mataron a 40 personas en un bombardeo del ejército de la antigua Birmania, de Myanmar, contra los rebeldes. 40 muertos. Si estos 40 muertos hubieran sido en Myanmar, hubieran sido en Ucrania, todos los informativos hubieran abierto. De hecho, en Ucrania, en bombardeos, pues a veces dicen, cayeron 40 misiles y te dicen, hay 8 muertos. Yo recuerdo cuando caían 2 proyectiles en Sarajevo y había 50 muertos, ¿no? O sea, que es curioso como las cifras a veces pues cambian el sentido del conflicto. Entonces, un conflicto, o sea, ahora mismo, en estos momentos, hay varios conflictos en el mundo que no solamente no están documentados, que es que no hay ningún interés por documentarlos. Estamos hablando de Myanmar, en la antigua Birmania, y Yemen, por ejemplo. Dos conflictos dificilísimos de documentar. Hemos hablado hace un rato de Afganistán, pero bueno, en Afganistán en este momento no hay guerra en sí, aunque puede empezar una guerra pronto porque hay grupos armados ya armándose en Afganistán, en el norte, de la antigua Alianza del Norte. Hostia. Pero no sé hasta qué punto van a tener el suficiente soporte internacional para que esto pueda ocurrir. Entonces, cualquier otra cosa que no sea cubrir un conflicto es un agravante para el propio conflicto y sobre todo para la población civil. Ha habido necesario. Nosotros hemos estado en conflictos en los que si no hubiera habido la presencia de periodistas, no hubiera habido atención internacional, no hubiera habido atención humanitaria y hubiera habido muchos más muertos. O sea, una vez yo he hablado con periodistas que han trabajado, por ejemplo, Sebastián Salgado, que trabajó en Somalia y en todo lo que es el Sahel, documentando las hambrunas de los 80, ¿no? Sus fotografías, que no solamente se publicaron finalmente en un libro, sino que se publicaban en reportajes mensuales en revistas importantes, supusieron abrir el interés informativo. Y si hay interés informativo, hay una presión para que se intervenga o para que al menos llegue el dinero suficiente para distribuir la ayuda internacional, y que eso, quieras o no, va a mejorar la situación de la población civil. Entonces, ir a un conflicto te obliga a tener a ser muy responsable. O sea, en los conflictos tratas con personas, con situaciones tan endebles sobre la fatalidad humana, sobre el comportamiento humano, sobre la tragedia humana, sobre la tragedia universal, que te obliga a trabajar con mucho cuidado, como si fueras un cirujano que estás intentando salvar a una persona. O sea, tú no puedes hacer las cosas de cualquier manera. Yo muchas veces me lo han preguntado, ¿cómo tú distingues, cómo eliges los materiales de un reportaje, claro, en medio de la debacle? Bueno, yo me acerco a la gente e intento no convertirme en un agresor más. O sea, el comportamiento de un periodista o un fotógrafo puede ser uno más de los agresores que tiene esa persona. Pero si no hay un fotógrafo ni un periodista, su historia no se cuenta, no hay testimonio y puede quedar totalmente varado en digamos, una zona de la historia olvidada, y puede acabar siendo un cadáver más, que ni lo numeran. Entonces, hay que intentar llegar a la gente, y yo aplico una especie de ecuación que a mí me ha dado buen resultado.
cómo tratar a alguien que está en un campo de refugiados donde hay una hambruna y donde la gente está muriendo de hambre. Es que esto me ha pasado a mí. He llegado a Sudán, he entrado en un campamento y antes de marcharme 4 horas después o 5 horas después habían muerto 50, 60, 70 personas, ¿no? Y otra gente los he encontrado agonizando. Yo fotografiaría a mi madre agonizando, desnuda y con la cara llena de moscas. Yo fotografiaría a mi hijo agonizando y con la cara llena de moscas. Esa fotografía de mi madre o de mi hijo agonizando y con la cara llena de moscas sirve para mejorar la percepción de un ciudadano a miles de kilómetros sobre lo que está pasando allí. ¿A que no? Si una persona me dice, incluso me levanta la mano o me muestra y me dice que no quiere fotos, ¿yo hago la foto o no la hago? Entonces, todas estas cosas tienes que vivirlas con una actitud absolutamente, ¿cómo te diría yo, no? Una actitud en la que no te dejes sorprender o impresionar por la rapidez. Cuando tú estás en una zona de conflicto o estás trabajando en una zona donde de repente has llegado a un sitio donde está la gente muriendo, igual tienes 3 horas para trabajar o 2 horas. Yo he llegado con aviones que iban a descargar ayuda humanitaria, me he bajado del avión y me ha dicho el comandante, en 1 hora y cuarto nos vamos. Si no estás aquí, te quedas aquí. Y yo no me podía quedar aquí porque el segundo avión iba a llegar en 2 semanas y tenía que ir al día siguiente a otro sitio. Y te he ido corriendo y tenía que hacer las cosas muchas veces atropelladamente. Pero siempre he intentado evitar no pasarme de esa barrera. O sea, yo a una madre agonizando con su hijo lleno de moscas, no lo fotografío. En todo caso, antes le quito las moscas. Las espanto. Porque está la cara llena de moscas porque la madre no tiene ni fuerza para quitarle a su hijo las moscas. Si tuviese fuerzas para levantar el brazo y hacerle así para que la mosca se fuera, lo haría. Y en un lugar donde la gente está muriendo, hay un calor tremendo, hay esa situación que sabes que ya es imposible, que van a morir, porque esa madre y ese hijo van a morir, tú no puedes ser un agresor más. Pero tampoco no puedes dejar de tomar la fotografía. Entonces se produce una situación de dualidad, de toma de decisiones que muchas veces son complicadas. A veces he pensado, ¿qué haría yo si voy por una carretera y de repente me encuentro un coche boca abajo, boca arriba, con 7 o 8 personas muertas en el suelo y 3 o 4 mujeres con claras señales de haber sido violadas? No hace falta que especifiquemos, pero los que violan luego no te colocan de nuevo, o sea, te dejan como te han dejado. ¿Yo haría esas fotografías? Por supuesto. Es que yo soy el único testigo, el último testigo. Es muy posible que unas horas después o unos minutos después aparezca por ahí alguien con 2 dedos de frente y diga, ¿pero qué hace esto aquí? Es que ha habido un grupo armado, no, esto hay que quitarlo del medio, no se puede tener, y te lo quiten del medio. Tú haces las fotografías, y haría la fotografía como si fuera un forense. Claro. Es decir, fotografiando todo lo que ha pasado. Lo que nunca haría sería publicarlas. No. Buscaría un encuadre en el que se pudiera mostrar el drama sin que se les viera las caras a esas mujeres y, por supuesto, se les viera las posiciones forzadas en las que han quedado. Claro. Pero esas imágenes me las guardaría. Y un día, las autoridades. Claro, y un día podrían servir como testigo de cargo contra los asesinos y violadores, porque como hoy día la violación es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, claro, puede llevar a esa gentuza que han sido los que han hecho los crímenes a la cárcel. Entonces tú tienes que intentar tienes que intentar buscar el punto medio, ¿no? Entre el espectáculo y que tenéis una misión que es enseñar al mundo lo que está pasando, ¿no? Es el punto medio ese de que es complicado. Cuando yo llegué a Sarajevo en el año 92, tomé una decisión que no sé si en ese momento podía ser una decisión un poco extraña. Yo estaba trabajando en color y empecé a trabajar en blanco y negro. Al mismo tiempo llevaba 2 cámaras. Con el color, en color,
hacía lo más cotidiano del conflicto. ¿Qué es lo más cotidiano en una guerra? Los muertos, los heridos, los bombardeos, los hospitales, los entierros. ¿Qué es lo menos cotidiano? La vida cotidiana. Sorprendentemente, lo menos cotidiano es la vida cotidiana. El estar en casa, sentado, viendo Los niños en el colegio jugando y tal y cual. Al final acabé haciendo dos historias paralelas. La historia del día a día en color y la historia del día a día mecánico y brutal del día a día, de la violencia cada día, que eran las fotos que publicaba, y el día a día cotidiano, que son fotos que me guardé y que al final acabaron en mi libro, primer libro, El cerco de Sarajevo, en donde solamente hay 2 muertos descubiertos. En realidad hay media docena de muertos en un libro sobre un conflicto que mató a más de 10.000 personas, entre ellos 1.600 niños, ¿no? Durante el cerco de Sarajevo. Me centré en los vivos, porque llegué a la conclusión de que los vivos son más importantes que los muertos en la guerra y que además los muertos son el menor problema de una guerra. Los entierras y ya está. Entonces hay que tomar estas decisiones y yo las tomé en su momento, ¿no? En el tema de vidas minadas preferí hacer historias personalizadas porque todo el mundo había hecho el impacto de las minas en los centros ortopédicos, en los hospitales, pero nadie había hecho historias personalizadas. Claro. Con nombres y apellidos. Y con el paso de los años y las décadas, pues pasas de tener una niña de 13 años a una mujer de 41. Entonces esto te da la fuerza del testimonio y del documento. Claro.